Espero que me estén escuchando, siendo las 19 horas, vamos a dar comienzo a nuestra primera sesión científica del año. No hay mucho que agregar a esta situación tan rara que estamos viviendo y que nos hace ir adaptándonos a esta forma de comunicarnos. Creo que más de uno debemos estar casi saturados de tener este tipo de reuniones a diario, pero la forma que tenemos de comunicarnos, veo un montón de caras amigas, no de extrañar, en nuestra sociedad, que somos amigos, pero lo que de extrañar es que no sé si recién ahora me están escuchando o ya me estaban escuchando de antes. Lo estamos escuchando bien, perfecto, doctor. Bueno, gracias, Mariano, porque me pareció un mensaje que estaba silenciado. Les decía que, bueno, que esta es la oportunidad que tenemos de vernos. Nosotros tenemos reuniones semanales en el servicio todos los lunes, y es la oportunidad que tenemos de vernos porque de vernos todos los días, todos juntos, nos estamos viendo muy poco por la situación que estamos viviendo. Por eso mismo no queríamos dejar de hacer estas sesiones científicas que caracterizan a nuestra sociedad los últimos jueves de mes, a las 19 horas, que nos brinda la oportunidad de juntarnos, de intercambiar las experiencias de todos los grupos que hacen mastología en el país, e incluso en países vecinos. Muchas veces es una instancia cúlmine de los cursistas, de los cursos superiores, que presentan su experiencia para obtener la certificación. Así que este seguirá siendo el foro para que tengamos estas discusiones. Lo que, bueno, estamos aprendiendo todos y nos estamos adaptando. El formato de esta reunión va a ser así como nos estamos viendo, pero en principio vamos a estar silenciados porque somos muchos, o esperamos ser muchos. En este momento somos 163. Yo creo que vamos a ser más de los que habitualmente cabemos en el Salón de la AMA, y eso sería muy bueno. Pero entonces necesitamos estar silenciados para que podamos escucharnos cuando hablemos. De la misma forma, luego de cada presentación o durante cada presentación, quienes tengan preguntas, les pido por favor que la hagamos a través del chat de esta plataforma, que espero que ya lo conozcan. Abajo, al pie de la pantalla, hay una opción que dice chat, y eso tampoco está habilitado para todos con todos, sino que van a tener la opción de enviar el chat a Sociedad Argentina de Mastología. Ahí vamos a recibir las preguntas y luego de cada presentación emitiremos las preguntas que hayan llegado ahí. Para eso les pedimos, es muy importante que los que no lo hayan hecho aún se identifiquen, porque muchas veces en esta situación, a veces usamos o el iPad de mi hijo, o la computadora de mi mujer, o del novio o de la novia, y aparece un nombre del que está presente. Así que quienes tengan otro nombre, que diga iPhone o cualquier otro nombre, por favor identifíquese, así sabemos quién está haciendo una pregunta, y además lo necesitamos también para saber la asistencia a la reunión. Dicho esto, vamos a pasar al informe de Secretaría. Mariano, doctor Iceta. Hola, buenas noches. Estimo que me escuchan bien. Bueno, miembro honorario nacional, el doctor Eduardo González. Miembro vitalicio, el doctor Oscar Bleckman. Comunicación con respecto a los nuevos miembros adherentes, tenemos los doctores María José Chico, Máximo de la Vega, Alejandro Martín Naveira, Carolina Salmoral y Marcelo Sánchez. Con respecto a los módulos de las actividades académicas que vamos a estar realizando, empezamos durante este mes, junio, mañana mismo, el 6º curso de técnicas quirúrgicas, que va a ser realizado online, y su director es el doctor Juan Luis Uriburu. En el próximo mes, julio, el día 3 de julio, el 15º curso Diálogos con la Sociedad Argentina de Mastología, que también se desarrolla de modo online,
y los directores el doctor Edgardo Bernardello y el doctor Jorge Martín, y como director invitado el doctor Jorge Novelli. Durante el mes de agosto, el día 7, se realizará el primer curso Cáncer de mama, preservación de la fertilidad y embarazo, también de modo online, con las directoras, la doctora Gabriela Candás y la doctora Alejandra García. Y durante el mes de noviembre, el día 6 de noviembre, el 9º curso de controversias en mastología que nos dejó el 2020, cuya directora es la doctora Cristina Noblía. Bueno. Muy bien, muchas gracias, doctor Iceta. Ese no mencionó si va a ser online o no, porque no lo sabemos. Dios quiera que podamos volver a reunirnos para esa oportunidad. Sin embargo, esta es una herramienta que estamos utilizando ahora que ha venido para quedarse y bueno, dentro de lo malo de no encontrarse, tenemos que buscar las ventajas de realmente reunir mucha gente y que no tiene que movilizarse de provincias del país o de países vecinos. Así que también va a ser una herramienta que vamos a seguir utilizando y aprovechando en el futuro. Vamos a pasar ahora a las comunicaciones. La primera se titula Hallazgos de patología endometrial en pacientes con cáncer de mama y adyuvancia con tamoxifeno. Comparación con una cohorte sin hormonoterapia, del Hospital Aeronáutico de Buenos Aires, de los doctores Poledri, Navarro, Saique y Cortese. Les recuerdo, pueden durante la presentación, por el chat, si tienen algunas preguntas, ir enviándolas, no es necesario esperar hasta el final. Adelante entonces con la presentación del grupo del Hospital Aeronáutico de Buenos Aires. Bueno, ¿qué tal? Buenas noches. Yo soy el doctor Poledri Mauricio, soy médico de planta del Hospital Aeronáutico Central y le vengo a presentar el trabajo que se realizó en nuestra institución, que fueron los hallazgos de patología endometrial en pacientes con cáncer de mama y adyuvancia con tamoxifeno. Se realizó una comparación con una corte sin hormonoterapia. A modo de introducción, sabemos que el cáncer de mama es el tumor más frecuente en la mujer, siendo un problema de salud pública a nivel mundial. Argentina es uno de los países de Latinoamérica con una de las más altas tasas de mortalidad. El tamoxifeno es un tratamiento adyuvante muy utilizado en los tumores luminales, tanto en mujeres pre- como posmenopáusicas. Se introdujo en los años 80 y llevó a una reducción de las tasas de mortalidad de un 27% y de recurrencia de enfermedad de un 45%. Sin embargo, su uso puede traer acompañado alteraciones endometriales. Nuestro objetivo primario fue comparar la incidencia de patología endometrial en pacientes posmenopáusicas con cáncer de mama que recibieron tratamiento con tamoxifeno y presentaron endometrio engrosado o metrorragia, con una corte de pacientes de la misma signo-sintomatología, ya sea el endometrio engrosado o la metrorragia, que no recibieron tratamiento hormonal, un grupo control. Nuestro objetivo secundario fue establecer la utilidad de la ecografía transvaginal en el seguimiento de las pacientes que recibían tamoxifeno, como así también determinar el estadio del cáncer de endometrio al momento del diagnóstico en ambos grupos. Con respecto al material y método, el periodo analizado es del 1 de enero del 2007 al 31 de diciembre del 2012. En este tiempo se realizaron 458 histeroscopías y raspados biópsicos fraccionados por sospecha de patología endometrial, pero no contamos con los datos completos de 28 pacientes, por lo que la corte nos quedó en 430. De esta corte tenemos 48 mujeres, un poquito más del 11%, tuvieron cáncer de mama y habían recibido tamoxifeno, de las cuales 16 pacientes presentaron metrorragia y 32 pacientes fueron asintomáticas. En el grupo control fueron 382 las pacientes, siendo 117 las pacientes que presentaron síntomas como metrorragia y 265 las pacientes asintomáticas. Con respecto a los criterios de inclusión de este trabajo,
fueron mujeres posmenopáusicas con historia clínica completa y posible seguimiento, las pacientes que se hayan realizado histeroscopía o raspado biópsico fraccionado por un endometrio de 8 milímetros por ecografía transvaginal y o hayan presentado síntomas como metrorragia, y en las pacientes del grupo que había recibido tamoxifeno haber recibido 20 miligramos día por un tiempo de 6 meses o más y contar con una ecografía basal previa al inicio de la toma. Con respecto al procesamiento estadístico, el contraste de hipótesis se emplearon las pruebas Z y U, el nivel de significación fue una P menor a 0,05 y el proceso estadístico se realizó con el programa SPSS en su versión 17.0. Bueno, en esta gráfica lo que vemos es la distribución etaria que está expresada en porcentaje, donde observamos que las pacientes del grupo control, el mayor porcentaje se ubica entre 51 y 60 años, y las pacientes que tomaron tamoxifeno entre 71 y 80 años. A pesar de esta diferencia, la mediana de edad para el grupo con tamoxifeno fue de 65 años y la mediana de edad para las pacientes del grupo control de 66 años. En esta gráfica, que habla del grosor endometrial, vemos cómo se distribuyó la población. De esta manera, el 45% de las pacientes en el grupo con tamoxifeno presentaron un endometrio entre 8 y 12 milímetros, el 37% entre 12 y 14, y mayor a 14 un 18%. La media fue de 14.42 y la mediana fue de 13 milímetros. En el grupo control vemos que prácticamente 2/3 tuvieron un endometrio entre 8 y 12 milímetros, el 21% entre 12 y 14 milímetros y solamente un 3% un endometrio mayor a 14 milímetros. La media fue de 10.63 y la mediana de 9.5. En este cuadro se ve resumido toda la anatomía patológica que se obtuvieron a través de la histeroscopía y de los raspados, donde observamos que los pólipos tuvieron un mayor porcentaje en el grupo que no recibieron tamoxifeno, o sea, el grupo control, con una P significativa. El epitelio endometrial típico, al igual que la hiperplasia compleja con atipía, si bien presentan porcentaje diferente, tuvo una P no significativa. Y la hiperplasia simple sin atipía presentó un mayor porcentaje en las pacientes que habían recibido tamoxifeno, con una P con significancia estadística. La hiperplasia compleja sin atipía, al igual que el mioma, se presentaron solamente en el grupo control, y por último y no menos importante, el cáncer de endometrio, si bien presentan porcentajes diferentes, tuvo una P no significativa. Al evaluar el síntoma metrorragia, esta vez en el grupo que había recibido tamoxifeno, observamos que las 2 pacientes que tuvimos con cáncer de endometrio consultaron por la metrorragia. Esto llevó a una sensibilidad del 100%, una especificidad del 70%, 12,5 el valor predictivo positivo y 100% el valor predictivo negativo. Al evaluar el síntoma metrorragia, pero esta vez en el grupo de control, de las 30 pacientes que tenían cáncer de endometrio, solamente 17 presentaron metrorragia. Esto lleva a una sensibilidad del 57%, una especificidad del 72%, 14,5 el valor predictivo positivo y 95% el valor predictivo negativo. Cuando vimos lo que pasó con la ecografía transvaginal, esta vez en el grupo que había recibido tamoxifeno, vemos que no diagnosticó ninguno de los casos de cáncer endometrial. Recordemos que los únicos 2 cánceres que se obtuvieron fueron por metrorragia. En lo que se refiere a la ecografía transvaginal, pero en los pacientes de grupo control, vemos que de las 30 pacientes que tuvieron cáncer endometrio, 13 tenían endometrio engrosado y no habían presentado metrorragia. Esto lleva a una sensibilidad del 43%, una especificidad de 29%, 5 el valor predictivo positivo y 85 el valor predictivo negativo. En este cuadro se ve resumido la estratificación del cáncer de endometrio según la FIGO, donde vemos que las pacientes que han tomado tamoxifeno presentan uno en estadio 1A y el otro en estadio 1B. Y las pacientes de grupo control, la mayoría se encuentra en estadio inicial, o sea, confinado al útero.
solamente 4 pacientes en estadio 3 y ninguna en estadio 4. A modo de discusión, nuestra muestra no presentó diferencias de edad clínicamente relevantes. Si bien la ecografía transvaginal no se recomienda en pacientes con cáncer de mama sin metrorragia, este es un consenso de esta sociedad de 2005, igualmente fue indicada por ginecólogos y oncólogos en el seguimiento de las pacientes que integran nuestra serie. El corte del espesor endometrial se estableció en 8 milímetros, con una diferencia a favor del grupo que recibía tamoxifeno, un resultado esperable debido a la estimulación y aumento del endometrio al ser un agonista parcial. La histopatología mostró un porcentaje menor de cáncer de endometrio en el grupo con tamoxifeno, sin una relevancia estadística. Y al igual que diferentes trabajos, como un metaanálisis de Fleming de 2018, donde esta diferencia fue aún más marcada. Se diagnosticó menor incidencia de pólipos en las pacientes con tamoxifeno. Acá tuvimos una discordancia con otros trabajos, como por ejemplo el de Miranda, donde la asociación de tamoxifeno y pólipos benignos resultó notoria. Hubo un aumento de hiperplasia simple, sin atipía, en las pacientes con tamoxifeno, en concordancia con otros autores, quienes observaron el aumento de la proliferación a través de ciclina dependiente de quinasa, entre otras, después de la administración de tamoxifeno. Al igual que en la bibliografía, el cáncer de endometrio se observó con una mayor frecuencia en las pacientes sintomáticas tratadas con tamoxifeno, donde la ecografía mostró un rendimiento inferior a la metrorragia. Y como figura en el Consenso Nacional Intersociedades de Cáncer de Endometrio, la mayoría fueron en estadios iniciales en ambos grupos. Cabe aclarar que este trabajo no evaluó algunos factores de riesgo asociados a este cáncer, como es la obesidad, la hipertensión, la diabetes y la nulipariedad. Como conclusión, en las pacientes con cáncer de mama y que tomaron tamoxifeno, se observó una menor incidencia de cáncer de endometrio, una diferencia no significativa. Pero si bien la muestra sabemos que es pequeña, no encontramos una relación entre el tratamiento adyuvante y el cáncer de endometrio. La hiperplasia simple sin atipía se presentó en mayor porcentaje en el grupo en tratamiento con tamoxifeno. En contraposición, los pólipos fueron predominantes en las pacientes del grupo control. La ecografía transvaginal mostró una sensibilidad menor a la metrorragia para la detección temprana de cáncer de endometrio, tanto en pacientes que habían recibido tamoxifeno como así también las pacientes del grupo control. Y la presentación del cáncer de endometrio al momento del diagnóstico fue en estadios iniciales en su mayoría. Muchas gracias. Gracias, doctor Poledri. Está en consideración la presentación del grupo del Hospital Aeronáutico Central sobre los hallazgos de patología endometrial en pacientes con cáncer de mama y adyuvancia con tamoxifeno. Hay una pregunta del doctor Luciano Casap, que en primer lugar lo felicita por el trabajo y les quiere comentar que desde la década del 90 estamos viendo estos cambios en el endometrio en pacientes con tamoxifeno y que antiguamente estudiamos todos los endometrios engrosados y hoy lo hacemos únicamente en pacientes sintomáticas o con formaciones polipoides en la ecotransvaginal, que bueno, como dijo el doctor, bueno, es la recomendación de las guías, tanto nacionales como internacionales. El tamoxifeno sabemos que actúa sobre el estroma endometrial, formando en la gran mayoría pólipos. Y él menciona el doctor Casap que en este trabajo observaron pocos casos de pólipos. La pregunta para el doctor es, esta paciente, bueno, por un lado esto lo mencionó el doctor, esta discordancia, y además quería preguntar si las pacientes con carcinoma de endometrio y tamoxifeno, ¿cuál fue el valor de dicho endometrio por la ecografía transvaginal y si además tenían comorbilidades? Doctor Poledri. Sí, una de las pacientes tenía un endometrio de 16 y la otra de 18 milímetros. Comorbilidades no tenían ninguna de las dos más allá de la edad, pero nada más que eso. Y del cáncer de mama, obviamente. Muy bien. El doctor Javier Cabaña, además de felicitarlo, le pregunta si se hicieron más histeroscopías
por este estudio de ecografías transvaginales. El doctor Cabaña es de la ciudad de Bariloche. Lo que tuvimos fueron 430 las histeroscopías y raspados. De esas, el 27 fueron raspados biópsicos fraccionados, que fueron porque estaban con metrorragia y no se podía hacer la histeroscopía, o bien el histeroscopio se encontraba en mantenimiento. Bien. Y el doctor Juan Staringer les pregunta si recuerdan cuántas pacientes con tamoxifeno presentaron quistes de ovario. No sé si me parece que no se mencionó eso. No, la verdad que eso no fue el fin del trabajo y no lo recuerdo. Bien. El doctor Fulleston pregunta si había alguna diferencia entre el tipo histológico de la lesión entre los casos que estaban en la rama tamoxifeno y los que estaban en la rama sin tamoxifeno. Nosotros no encontramos, lo que se hizo fue recopilar todas las historias clínicas y no encontramos ninguna diferencia en eso. Siempre fueron similares, por eso que se armó el cuadro. Bien. Similarmente a esto, bueno, no mencionas que son similares, pero la doctora Azar pregunta si todos estos cánceres asociados a tamoxifeno fueron endometrioides. Sí, endometrioides fueron los dos y en estadios iniciales. Ok. Bueno, doctor Poledri, muy bien. Lo último me cabría preguntarle si esto, a pesar de que las guías y recomendaciones hablan de no indicar la ECO-TV y mucho menos intervenciones, salvo que haya metrorragia, si esto le va a cambiar la conducta, si van a dejar de hacer ecotransvaginales en pacientes que no tengan metrorragia y menos intervenirlas si el endometrio no está tan engrosado. Sí, justamente el trabajo fue también a propósito para poder presentarlo y cambiar la conducta en el hospital. Perfecto. Bueno, muchas gracias, doctor Poledri y equipo del Hospital Aeronáutico Central. Vamos a pasar a la segunda presentación, que es evaluación de efectividad y concordancia de la biopsia percutánea y quirúrgica en el cáncer de mama. Nuestra experiencia del Sanatorio San Jerónimo de Santa Fe, de las doctoras Pinto, Acosta, Pizzi, Paparotti, Salazar, Gisette, Ábalos, Peselis y Lugo. No estoy viendo si es la doctora Pinto quien lo va a presentar. Adelante con la presentación. Buenas tardes, soy la doctora Pinto, del Sanatorio San Jerónimo, del Departamento de Mastología del Sanatorio San Jerónimo de Santa Fe. Mi trabajo es la evaluación de efectividad y concordancia de la biopsia percutánea en relación a la biopsia quirúrgica en el cáncer de mama, nuestra experiencia. Los objetivos del trabajo fueron evaluar la distribución de hallazgos según la categorización BI-RADS en los distintos grupos etarios, determinar la sensibilidad y la especificidad de los resultados histopatológicos obtenidos en funciones percutáneas acorde a los resultados obtenidos en la cirugía definitiva y determinar la concordancia entre biopsia percutánea y quirúrgica. Un estudio observacional, analítico, retrospectivo en el periodo de tiempo entre mayo de 2017 y octubre del 2018. Se incluyeron mujeres mayores de 38 años que tuvieran hallazgos imagenológicos BI-RADS3, solamente se incluyeron 8 casos especiales de BI-RADS3, BI-RADS4A, BI-RADS4B, BI-RADS4C, acorde a la quinta edición del BI-RADS. De un total de 299 pacientes, solo 101 tuvieron criterios de inclusión, es decir, un 33,77%. Los criterios de exclusión incluyeron a las muestras que fueran con tejido insuficiente en la biopsia percutánea. Las variables estudiadas fueron la edad, la distribución de hallazgos según el BI-RADS y los resultados histopatológicos de biopsia percutánea y de biopsia quirúrgica. Se realizaron cálculos de sensibilidad y especificidad y evaluación de concordancia entre biopsia percutánea y quirúrgica con el coeficiente de capa del índice de capa de Cohen. Se incluyeron los hallazgos de
realizados mediante diagnóstico ecográfico por médicos de nuestra institución y de otras instituciones de la ciudad de Santa Fe, acorde a los criterios de la quinta edición del BI-RADS, con todas sus características. Las evaluaciones histopatológicas fueron realizadas por 2 equipos de patólogos acorde a la elección de las pacientes. Todas las muestras que fueron incluidas en esta muestra, en esta serie, fueron remitidas a biopsia percutánea y quirúrgica. Las lesiones clasificadas fueron clasificadas en enfermedades benignas, acorde a la clasificación de DuPont-Page, y malignas cáncer. Los cálculos, ya dije, de sensibilidad y especificidad, y el coeficiente kappa de Cohen para la evaluación de concordancia entre ambos métodos. En cuanto a los resultados, la distribución por edad se realizó en una curva que es la que se visualiza en el presente gráfico, con las pacientes que fueron incluidas en la media desde 38 hasta 85 años, con una media de 55,05 años. La mayor cantidad de los casos fue encontrada dentro de las décadas de 40 a 50 años. Los casos acumulados se ven entre los 45 y los 65 años para mayor prevalencia. Un 44,6% de los casos correspondieron a los BI-RADS 4B, 26,7% a los BI-RADS 4A, 20,8% a los BI-RADS 4C, y una pequeña proporción correspondió a los BI-RADS 3, ya que fueron solamente 8 casos especiales de BI-RADS 3 incluidos en esta serie. En cuanto a la relación que nos muestra esta tabla de edad y BI-RADS, podemos ver que la mayor prevalencia de todos los casos tuvo lugar entre los 40 y 49 años, con una la variable BI-RADS 4B presente en mayor proporción en todas las décadas. Lo mismo se visualiza en este gráfico en la relación de edad y BI-RADS, acorde a porcentajes, en donde se ve todos en la tabla los porcentajes mayores de los BI-RADS 4B en todas las décadas, salvo en los mayores de 80 años. Los resultados histopatológicos de las biopsias percutáneas y de las biopsias quirúrgicas: se obtuvieron cáncer en 84 casos, que solamente en las biopsias quirúrgicas, que solamente en 73 casos resultaron en la biopsia percutánea. Este es el principal muestra de la subestimación que obtuvimos. Luego, en las no proliferativas tuvimos coincidencia y menor coincidencia en las hallazgos proliferativas sin atipía y proliferativas con atipía. Las proliferativas con atipía, la biopsia percutánea, resultaron en cáncer en la biopsia quirúrgica. De 101 casos, 84 fueron cáncer en la biopsia quirúrgica, 71 fueron concordantes en la biopsia percutánea y quirúrgica, 3 casos fueron de biopsia proliferativa con atipía en la biopsia percutánea y cáncer en la biopsia quirúrgica, 3 casos de subestimación, y tuvimos 10 casos de patología benigna en la biopsia percutánea que resultó en cáncer en la biopsia quirúrgica. Estos fueron falsos negativos. Tuvimos mayor proporción de correlación en la patología no proliferativa, en los dos extremos, en la patología no proliferativa y en la patología del cáncer, en donde hubo una subestimación de la percutánea en relación a la biopsia quirúrgica y una mayor distribución en la patología benigna de proliferativa sin atipía y proliferativa con atipía. Bueno, acá vemos los casos en benigno y maligno. La mayor prevalencia de los casos estuvo en los BI-RADS 4B, luego en los BI-RADS 4C, en los malignos, y 17 en los BI-RADS 4A, y hubo 4 casos de malignidad en los BI-RADS 3, casos que luego pasaremos a explicar mejor. Y la proporción de casos de malignidad en los BI-RADS 3 fue del 50%, en los BI-RADS 4A del 63%, en el BI-RADS 4B del 96% y en el BI-RADS 4C del 95%. Estas tablas nos permiten analizar con mayor énfasis lo sucedido o lo recogido en esta muestra. En un total de 8 pacientes en los BI-RADS 3,
4 resultaron en la biopsia quirúrgica en malignidad. 3 fueron concordantes en la biopsia percutánea quirúrgica, y un caso fue de subestimación, fue benigno en la biopsia percutánea y maligno en la quirúrgica. Luego tuvimos 3 casos de concordancia en la biopsia quirúrgica, en la patología benigna, de los 4 casos de benignidad en la biopsia quirúrgica. 3 concordantes y un caso que fue un falso positivo que correspondió a una sobreestimación del diagnóstico en la biopsia percutánea. De 27 casos en los BI-RADS 4A, 17 casos fueron malignos en la biopsia quirúrgica, 10 casos fueron concordantes en ambas biopsias y 7 casos fueron no discordantes, es decir, fueron benignos en la percutánea, malignos en la quirúrgica. Luego, 10 casos de biopsia quirúrgica benigna fueron coincidentes con la biopsia percutánea en 10 casos. Con respecto a los hallazgos BI-RADS 4B, de 45 casos, 43 dieron malignos en la biopsia quirúrgica, con 40 casos en coincidencia en ambas biopsias, 3 casos que fueron falsos negativos en la biopsia percutánea, porque dieron benignos a la biopsia percutánea y malignos a la quirúrgica. Tuvimos un caso de concordancia en la biopsia quirúrgica benigna en relación a la biopsia percutánea, y un caso que nuevamente existió una sobreestimación del diagnóstico en la biopsia percutánea, que dio un carcinoma in situ en la biopsia percutánea y una lesión papilar en la biopsia quirúrgica. En el caso de los BI-RADS 4C, de los 21 casos, 20 dieron positivos malignos en la biopsia quirúrgica, 18 fueron concordantes en ambas biopsias, 2 casos fueron discordantes con subestimación en la biopsia percutánea, y hubo un caso de biopsia percutánea benigna y quirúrgica benigna. De esto podemos deducir que en esta tabla de contingencia, que las biopsias malignas que fueron quirúrgicas malignas, 84 casos, fueron concordantes en tanto la biopsia percutánea como la quirúrgica, 71 casos. Es decir, estos son 71 verdaderos positivos. 71 sobre 84 es el nivel de sensibilidad que obtuvimos en esta serie, de 84,5. Y de 17 casos, de benignidad en la biopsia quirúrgica, 15 fueron concordantes en ambos biopsias, percutánea y quirúrgica, con 15 casos sobre 17, con un 88% de especificidad. A su vez, el coeficiente de concordancia de capa, acorde al índice de capa de Cohen, nos dio un 0,5, un resultado de 0,5 que correspondió a una moderada concordancia acorde a la fuerza de concordancia de la valoración de la tabla de Landis y Koch. Sabemos las utilidades de la core biopsy en cuanto a la planificación prequirúrgica de lesiones en estadios iniciales, planificar el abordaje, reducción de márgenes positivos, reducción de números de cirugías para el tratamiento, y con una especificidad cercana al 100%, negativos del 0 a 4%. Comparados con las biopsias asistidas por vacío, sabemos que estas biopsias son más utilizadas para el manejo con precisión de las microcalcificaciones y no así para los nódulos, que fue nuestro caso. Sin embargo, estas biopsias por vacíos tienen una mayor sensibilidad y una mejor especificidad. Sabemos la importancia de obtener resultados suficientes, como en los parámetros que hay que incluir, correcta elección del paciente, correcta elección del método, presencia de lesión en el espécimen para asegurarnos estos resultados satisfactorios. Y además, fundamentalmente, la acción de hallazgos imagenológicos e histopatológicos, determinando la concordancia entre ambos métodos.
En la bibliografía internacional los falsos negativos son del 0 al 4%. Nosotros tuvimos un índice de falsos negativos mucho mayor en esta serie. Los verdaderos positivos fueron 71, los verdaderos negativos 15, los falsos negativos 15, con un 14%, y los falsos positivos fueron 2. En los hallazgos BI-RADS sabemos que la bibliografía internacional habla de un 98% de casos de benignidad. Y nosotros tuvimos estos 8 casos particulares, en los cuales 4 nos dieron malignos. Fueron un caso de subestimación, en el cual se trató de un tumor filodes benigno en la biopsia percutánea y un tumor filodes maligno en la biopsia quirúrgica. Hubo 3 casos de falsos negativos que resultaron en patología benigna. Uno fue que resultaron en ambos casos patología maligna, percutánea y quirúrgica. Y estos casos, uno correspondió a una neoplasia mucoide que resultó en un carcinoma mucosecretante en la biopsia quirúrgica. Y 2 casos fueron de carcinomas in situ, que evidentemente acudimos a un error de categorización en el BI-RADS. Además sucedió un falso positivo, que se trató de un carcinoma infiltrante en la biopsia cutánea y terminó siendo un caso de adenosis esclerosante compleja en la biopsia quirúrgica. En los hallazgos BI-RADS 4A, sabemos que el porcentaje de malignidad del 2 al 10%, en nuestro caso fue mucho mayor a eso, y acudimos a la presencia de 7 casos importantes con 7 falsos negativos, y un porcentaje de malignidad muy superior al establecido. Acá pensamos que podría llegar a tener que ver con una subestimación en la categorización en el BI-RADS. Los casos BI-RADS 4B, en esto la frecuencia de hallazgos podría establecerse entre el 10 y el 40%, también superamos este porcentaje en nuestros hallazgos en la muestra, y estuvimos en presencia de 3 falsos positivos y 3 falsos negativos y un falso positivo. En este caso, el falso positivo se trató de un carcinoma papilar que resultó en cambios columnares con papilomatosis en la biopsia quirúrgica. También nos encontramos ante la presencia de un mayor porcentaje de malignidad de lo establecido en la literatura internacional. Los hallazgos BI-RADS 4C, tenemos, hay el riesgo de neoplasia oscila entre 41 y 94. En nuestra serie surgieron 2 casos de falsos negativos, que fueron 2 subestimaciones por 2 hiperplasias atípicas que terminaron resultando en cáncer en la biopsia, en carcinoma in situ en la biopsia quirúrgica, y en este caso obtuvimos un porcentaje de malignidad semejante a lo que es la literatura internacional. Bueno, en ese concepto creemos imprescindible agudizar procedimientos, haciendo hincapié en el equipamiento adecuado, trabajo interdisciplinario, como lo venimos haciendo, médicos, mastólogos, especialistas en diagnóstico por imágenes y patólogos, apropiada y correcta evaluación de las imágenes, evaluación de estudios mamográficos con doble lectura, supervisión de fotografías para categorización y recategorización, aún de nuestros propios hallazgos y de hallazgos provenientes de otros centros, con indicación de biopsias percutáneas, realización de biopsias percutáneas y marcaciones con profesionales que tengan determinado expertise para determinar las complicaciones, para determinar la presencia de la muestra en el verdadero blanco, para determinar el sitio de la futura marcación y evitar así recitaciones. Es imprescindible determinar si el procedimiento resulta satisfactorio o insatisfactorio. Eso es la correlación precisa entre el hallazgo imagenológico con la histología, y de ser insatisfactorio, realizar nuevas biopsias percutáneas y eventualmente enviar a una biopsia radioquirúrgica. Los hallazgos benignos discordantes
deberán ser seguidos en 6 meses para detectar un eventual falso negativo a corto plazo. Las conclusiones de esta muestra nos dan que la edad para la presencia de cáncer de mama en esta serie tiene una media de 55,05 años, que resulta concordante con la de la literatura internacional, que los hallazgos BRAF 4b fueron los dominantes en todos los grupos etarios, que la biopsia percutánea resulta moderadamente sensible para el diagnóstico de cáncer de mama, con una sensibilidad del 84,5% y altamente específica con una especificidad del 88%. Observamos una concordancia moderada entre ambos métodos, cutánea biopsia quirúrgica de un 0,5 correspondiente al índice de capa de Cohen. Y finalmente, resulta de interés agudizar protocolos metodológicos en forma prospectiva en búsqueda de mejorar la sensibilidad, la especificidad y al mismo tiempo poder ampliar el tamaño de la muestra. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Pinto y el grupo del Sanatorio San Jerónimo de Santa Fe. Está a consideración la presentación de la doctora Pinto y colaboradores. A mí me surgen algunos interrogantes que van un poco al objetivo del trabajo y un poco a ver si se replantearon el trabajo que están haciendo. Porque tal vez no lo describió bien, uno se imagina que es un grupo heterogéneo de gente que está trabajando, y si se replantean reorganizar eso. Por empezar, me llamó la atención esa discordancia, esa subestimación, que más que subestimación son falsos negativos, de 8 casos que tenían enfermedad proliferativa sin atipia en la punción y que luego encontraron 8 carcinomas. Eso ni siquiera es subestimación, es falso negativo. Teniendo en cuenta que el grupo en estudio son masas, ¿no? Porque son punciones guiadas por eco, no son micros guiadas por heterotaxia, donde posiblemente el margen de subestimación sea mayor. Me refiero a las micros que en las masas. Aún así, tuvieron estos falsos negativos. Eso en primer lugar. En segundo lugar, esos BR3 que biopsiaron, y usted explicó cada uno, hay el doctor Horacio Paz de Bariloche, por ejemplo, preguntaba con qué criterios los biopsiaron, pero usted mencionó cada uno de esos 8 casos, así que eso está respondido. Pero me llama la atención que de esos BR3 tuvieron un 50% de carcinomas. Y luego en los BR4, por ejemplo, en los 4A hubo un 63% de carcinomas y en los 4B un 96%. Lo que yo me pregunto es, por un lado, si se están subcategorizando esos BI-RADS, porque es muy alta la incidencia de hallazgo de carcinoma en comparación con la literatura. Y entonces me pregunto, ¿ustedes están funcionando imágenes que fueron categorizadas por otro grupo? Y de ser así, ¿ustedes no recategorizan esa imagen que usted dice, funcionamos, pero eran BR3, pero seguramente más de una de esas para usted eran BR4 y más? Entonces, es un grupo heterogéneo que las categoriza y después ustedes la biopsian, no las recategorizan, eso por un lado. En tercer lugar, en el número global hay un porcentaje de falsos negativos del 14%. Si eso les pareció aceptable o alto. Y por último, que este era el objetivo del estudio, ver la concordancia entre ambos métodos según el índice kappa que ustedes midieron y que a usted le da 0,5, o sea, está en el medio, a pesar de la especificidad y sensibilidad que mencionó. ¿No les pareció bajo ese 0,5? ¿No les pareció en comparación con otras series que debería ser más alto? Esto lo desconozco, esto se lo pregunto, ¿no? ¿No debería aspirar a una categoría más alta, 0,7? Bueno,
un poco esos fueron mis comentarios y mis preguntas, doctora. Con respecto a los BIRAT3, sí, acá hay estudios que provienen de otros centros y estudios de nuestro centro, pero sí, evidentemente hubo una mala categorización de esos hallazgos que llegaron a que esas biopsias fueran hechas nuevamente. Dos de los casos de los malignos fueron hallazgos que podrían haber sido benignos, que fue el filodes y el tumor mucosecretante. Pero los otros dos casos definitivamente no lo fueron. Con respecto a los BIRATS 4A, sí, definitivamente fueron subestimados sus diagnósticos, porque estamos en una proporción de cáncer muy superior a lo que debería tener un BIRATS 4A. Lo de los BIRATS 4B lo mismo, exactamente igual. No, los 10 casos que usted decía al principio no son casos de subestimaciones, son falsos negativos, definitivamente. Y bueno, sí, fue una muestra pequeña, heterogénea, y bueno, la verdad que sorprendidos ante los resultados, obviamente. Y por supuesto que no estamos conformes con el 0,5 y por eso es que se está realmente agudizando, como manifesté sobre el final, toda la protocolización para poder llegar a mejores resultados. Seguro, seguro. Entonces, bueno, esto responde un poco, ¿no? Que son distintos grupos los que están categorizando y los que están haciendo el estudio. Y esta subcategorización... Sí, perdón, quizás el temor es ese, ¿no? No se realizó en muchos de los estudios, es un centro que a nosotros nos derivan pacientes y quizás no se recategorizaron hallazgos cuando vinieron a hacer sus biopsias percutáneas, ¿no? Claro. Que viéndolo retrospectivamente llegamos a la conclusión que habían estado subclasificados. Claro, por eso. A los fines de su trabajo científico, bueno, creo que sería válido su recategorización. Y a los fines asistenciales, creo que, bueno, demanda una reunión entre usted y los otros grupos que están subcategorizando, porque, bueno, debe haber otros BR3 que están en seguimiento y pueden estar subcategorizados, ¿no? Bueno, hay otras preguntas, ya fue respondida la pregunta del doctor Casap, si recategorizaron los BR3, y bueno, justamente por eso se biopsiaron. El doctor, bueno, Horacio Paz de Bariloche preguntó lo mismo. El doctor Fulleston pregunta si ustedes indican, o sea, si no contraindican la punción cuando están ante imágenes de posibles lesiones papilares. No. Nosotros hacemos la lesión, hacemos la punción. Y no sé si tienen un número suficiente para hacerle el análisis de subestimación en ese grupo de casos. No. Es muy pequeña la muestra. No. Acá nos identifica la doctora Graciela, que le quiere preguntar cuál fue la motivación para realizar una biopsia quirúrgica luego de la punción que fue negativa, me imagino sin atipía, ¿no? ¿Alguna discordancia que habrán encontrado ustedes? Seguramente los casos que se reevaluaron tuvieron que ver con un montón de cuestiones. Por ejemplo, pacientes que vinieron mayores de 50 años, con nódulos nuevos, que aunque tuvieron características de ser benignos, se determina la realización. Pacientes que viven lejos de los sitios de estudio, entonces como que se define la realización de la biopsia porque no va a tener seguimiento absoluto. Pacientes que tienen cancerofobia, pacientes que tienen antecedentes familiares importantes como para realizarles las biopsias. Bien. Y por último, la doctora Lucrecia Vallarino lo que menciona es, bueno, la importancia de hacer la conciliación patológica radiológica, ¿no? Justamente la pesquisa de las discordancias, que uno mandó a estudiar algo porque tenía una impresión y luego hay una discordancia que puede ser una subestimación o subdiagnóstico. Y bueno, y esto es lo importante de trabajar en grupo y en lo posible en unidades de mastología, ¿no es cierto? Y la reunión y el intercambio entre el imagenólogo que hace la punción, y en este caso el imagenólogo que categorizó, que aparentemente no es el mismo que luego las estudia. No necesariamente.
y el médico tratante que luego la va a operar, y con el patólogo. Entonces, entre todos ellos, conversando periódicamente como un trabajo en unidad, yo creo que se debería mejorar ese índice kappa que hasta ahora a ustedes les ha resultado insuficiente, ¿no? Absolutamente. Bueno, perfecto. Muchas gracias. Gracias a usted, doctora Pinto y grupo. Vamos a pasar a la tercera presentación, que es sobre cáncer de mama triple negativo, análisis del perfil clínico anatomopatológico y de tratamiento en pacientes pre- y posmenopáusicas, utilizando la base de datos RCM de la Sociedad Argentina de Mastología, de los doctores Cardoso, Dottavio y Díaz. Doctora Cardoso, ¿estás por allí? A ver si compartimos la presentación. Ahí va. Ahí está. Ahí te escucho. Buenas noches a todos. Soy la doctora Virginia Cardoso, médica cirujana del Hospital Santa Marina de Monte Grande, y como no contamos con base de datos, utilicé la base de datos del registro de cáncer de mama de la Sociedad Argentina de Mastología. Mi trabajo se titula Cáncer de mama triple negativo, análisis del perfil clínico, anatomopatológico y de tratamiento en pacientes pre- y posmenopáusicas. Los tumores triple negativos son un subgrupo agresivo de cáncer, con alto índice mitótico y grado histológico. La carencia de un factor oncogénico dominante limita las opciones terapéuticas al uso de quimioterapia. Por sus características particulares es importante evaluar su incidencia y diferencias en distintos grupos etarios que puedan servir de guía para futuros blancos terapéuticos. Como objetivo, el objetivo de este trabajo es analizar y comparar el perfil clínico, anatomopatológico y de tratamiento, buscando puntos en común y diferencias en el comportamiento del cáncer de mama triple negativo en dos grupos etarios a saber, pacientes premenopáusicas y posmenopáusicas de la base de datos del registro de cáncer de mama, y luego compararlos con la bibliografía publicada. Otro de los objetivos es evaluar la incidencia de este tipo de cáncer en la población estudiada. Este es un estudio retrospectivo, observacional y transversal, analítico, que incluye datos clínicos, anatomopatológicos y de tratamiento disponibles en la base de datos del registro de cáncer de mama. De allí se obtuvieron un total de 545 pacientes con diagnóstico de cáncer de mama triple negativo, 194 premenopáusicas y 351 posmenopáusicas. Fueron incluidas para el estudio pacientes con diagnóstico de cáncer de mama triple negativo entre 25 y 90 años, operadas entre el año 2000 y 2017 de distintos centros. Se excluyeron del estudio 232 pacientes que presentaban receptores hormonales negativos, pero a las cuales no se les realizó el HER2. La prevalencia del cáncer de mama triple negativo encontrada en nuestra población de estudio fue del 6%. Este dato no coincide con la literatura publicada, en donde la prevalencia del cáncer de mama triple negativo oscila entre un 10 a un 20%. Esto puede tener que ver con las pacientes que fueron desestimadas del estudio. En el grupo premenopáusicas, la prevalencia fue del 6.5%, y en el grupo posmenopáusicas fue del 6%. Estos resultados coinciden con los trabajos publicados, en donde este tipo de cáncer se presenta con mayor frecuencia en las pacientes jóvenes, pero esta diferencia no fue estadísticamente significativa. Las variables analizadas y comparadas fueron la edad al momento del diagnóstico, la edad al momento de la menarca, antecedentes familiares, tamaño tumoral, estadio tumoral, grado histológico, índice mitótico, grado nuclear, invasión vasculolinfática, índice de proliferación, tipo histológico, presentación imagenológica y tratamiento. Como podemos ver en la descripción y comparación de las variables clínicas, observamos que la edad media al momento del diagnóstico en las pacientes premenopáusicas fue de 42 años y en las posmenopáusicas de 62.5 años, y la edad media al momento de la menarca
fue para las premenopáusicas 12.6 y para las posmenopáusicas 13 años. Acá tenemos una diferencia estadísticamente significativa, siendo menor para las premenopáusicas, la edad al momento de la menarca. Con respecto a los antecedentes familiares, se evaluaron antecedentes de primer y segundo año, de primer y segundo grado, pero hay un alto porcentaje en los que no se aportan datos en la base de datos. Vemos que en un 77% de las pacientes premenopáusicas no hay datos y en el 81% de las posmenopáusicas. Igualmente, si agrupáramos, sin importar el grado histológico, en las pacientes premenopáusicas tenemos un 23% y en las posmenopáusicas un 19%. Esta diferencia igualmente es estadísticamente significativa, siendo mayor la cantidad de antecedentes familiares en las pacientes premenopáusicas, pero bueno, este dato no sería válido porque tenemos mucho faltante de datos. Factores de riesgo como la paridad. Este es otro dato a tener en cuenta, ¿no? Factores de riesgo como la paridad, la edad del primer embarazo, el tiempo de lactancia y la exposición a terapia hormonal son parámetros importantes de evaluar, pero no se mencionan los mismos en este estudio debido a que hay un alto porcentaje de falta de datos. Con respecto a la presentación imagenológica, vemos que en la mamografía tenemos como nódulo se presentan en las premenopáusicas un 56% y en las post un 62%, como microcalcificaciones aisladas 7 y 8%, como distorsión tisular aislada 9 y 10%, y sin expresión mamográfica 28 y 20%. Si comparáramos en forma global la forma de presentación mamográfica, no hay diferencia estadísticamente significativa. Según la bibliografía publicada, la forma más frecuente de presentación mamográfica de los cánceres de mama triple negativo es la lesión nodal única, sin microcalcificaciones asociadas, con forma oval o redondeada, y márgenes circunscriptos, entre un 49 y un 58%. En este estudio se observó de igual forma. Observamos que no tienen traducción mamográfica el 28% en las pacientes premenopáusicas y el 20% en las posmenopáusicas. Ambos porcentajes son altos comparados con la bibliografía, en donde el cáncer de mama triple negativo no se visualiza en la mamografía entre un 9 y 18% de los casos. A diferencia de otros subtipos tumorales, es menos frecuente que estas lesiones se asocien a microcalcificaciones, y solo en un 7 o un 8% de los casos se presentan como microcalcificaciones aisladas. Estos datos también son coincidentes con la bibliografía publicada, donde son entre un 7 y un 9%. Observamos acá que la media del tamaño tumoral para las pacientes premenopáusicas es de 28 milímetros, y para las posmenopáusicas de 20 milímetros. Al comparar la media del tamaño tumoral entre los grupos, se observan diferencias estadísticamente significativas. Las pacientes premenopáusicas tuvieron tumores de mayor tamaño que las posmenopáusicas. Con respecto al estadio tumoral, el grupo premenopáusicas tiene tumores en estadios de inicio, 0, 1 y 2A, que en el grupo de las pacientes posmenopáusicas, lo que nos habla de mayor agresividad en las pacientes jóvenes. En cuanto al estadio axilar, presentaron metástasis ganglionales un 35% de las pacientes, y esto fue igual en ambos grupos. Grado histológico 3, índice mitótico 3 y grado nuclear 3 están presentes en la mayoría de las pacientes, como es de esperar para los tumores triple negativos, pero en el grupo de las pacientes premenopáusicas es un 5% más que en el grupo posmenopáusicas. Asimismo, se observa la misma diferencia en la invasión vasculolinfática, siendo el mayor porcentaje también en el grupo de las pacientes premenopáusicas. Cabe aclarar que esta diferencia no es significativa en ninguno de los parámetros evaluados. Otro factor importante de evaluar fue el índice de proliferación. Y acá pasó lo mismo que con los antecedentes familiares, ¿sí? El marcador Ki67 es un parámetro importante, pero bueno, también tenemos un alto porcentaje de falta de datos, ¿sí? 40% en las premenopáusicas y 51% en las posmenopáusicas. Igualmente, si agrupamos el Ki alto, intermedio, si observáramos el Ki alto e intermedio en las premenopáusicas, es más alto que en las posmenopáusicas. El tipo histológico más frecuente de encontrar
es el ductal infiltrante en un 81% en el grupo de las pacientes premenopáusicas y en un 72% en el grupo de las pacientes posmenopáusicas. Al comparar el porcentaje se observaron diferencias. Por lo tanto, en el grupo de las pacientes premenopáusicas hubo mayor cantidad de tipos histológicos más agresivos. Con respecto a la asociación a componente in situ, no hubo diferencias significativas. Con respecto al tratamiento, observamos que las pacientes posmenopáusicas se les realizó mayor cantidad de mastectomía con ganglio centinela, y a las pacientes premenopáusicas mayor cantidad de resección sectorial con linfadenectomía. Sampling fue igual en ambos grupos, y sin conducta axilar se refiere a las pacientes que realizaron BRQ y se tomó conducta con respecto a la axila en la segunda cirugía. Igualmente las diferencias entre cirugías en los grupos no fue significativa la diferencia. Con respecto al tratamiento adyuvante, las pacientes premenopáusicas realizaron mayor cantidad de radioterapia, ¿sí?, que las posmenopáusicas, quimioterapia adyuvante, ¿sí?, quimioterapia neoadyuvante, y las tasas de respuesta patológica fue completa y parcial en mayor cantidad en las pacientes posmenopáusicas, pero esto tampoco tuvo diferencias significativas. No hay diferencia estadísticamente significativa en cuanto a la conducta terapéutica, quirúrgica, radiante o de quimioterapia. Concluimos entonces en que la prevalencia del subtipo molecular triple negativo en la base de datos del RCM es menor que la reportada en otras series, con un 6%. No hay diferencias significativas en cuanto a la prevalencia del cáncer de mama triple negativo en premenopáusicas comparado con el grupo posmenopáusicas. Sabemos que el cáncer de mama triple negativo es un subtipo molecular más agresivo que el resto de los subtipos moleculares, pero observamos en nuestra serie que hay mayor cantidad de parámetros clínicos y anatomopatológicos desfavorables. En el grupo de las pacientes premenopáusicas tienen menor edad al momento de la menarca, al momento del diagnóstico mayor tamaño tumoral, estadio tumoral y tipos histológicos de mal pronóstico. En cuanto a la cantidad de ganglios linfáticos afectados, grado histológico, índice mitótico, grado nuclear, invasión vasculolinfática y asociación a componente in situ, se observó un mayor porcentaje en el grupo de las pacientes premenopáusicas, pero la diferencia no fue estadísticamente significativa. No hubo diferencias entre grupos ni comparado con la bibliografía publicada en el patrón imagenológico mamográfico, y en cuanto al tratamiento quimioterápico, al tratamiento quirúrgico, terapia radiante, quimioterapia adyuvante y neoadyuvante y su respectiva tasa de respuesta, tampoco hubo diferencia estadísticamente significativa. Como conclusión final podemos decir que todos los factores de agresividad y mal pronóstico en mayor o menor medida están incrementados en el grupo de las pacientes premenopáusicas con respecto al grupo posmenopáusicas. Es difícil definir parámetros claros que nos sirvan de guía para plantear estrategias de rastreo o tratamiento para pacientes con el mismo tipo tumoral con características diferentes, edad y estado hormonal. Mucho es el esfuerzo y los trabajos abocados al estudio de este tipo de cáncer, pero aún son más las dudas que las certezas con respecto a su comportamiento en los diferentes grupos etarios, por lo que su análisis promete ser un desafío. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Cardoso. Está en consideración la presentación de cáncer de mama triple negativo de la doctora Cardoso, Otavio y Díaz. El análisis que vemos es muy prolijo y bueno, eso nos permite el RCM, ¿no? Personalmente uno se queda con ganas de sacarle tal vez más jugo, pero bueno, es uno, no es el que diseñó el estudio. Yo veo acá que las variables que nos ha descrito muy bien la doctora y su grupo, las variables son estatus premenopáusico y posmenopáusico, ¿no? El objetivo del trabajo en cuanto a triple negativo fue ver la incidencia o la prevalencia, y bueno, y esto sí lo pudieron concluir viendo que es alrededor del 6 o 6,5%, incluso menor de lo esperado, según usted refirió. En cuanto a lo otro, sí, está bien, el objetivo se cumplió en describir el comportamiento del triple negativo en el estatus pre y posmenopáusico.
Pero en este caso, no sé si decir que el triple negativo fue la variable. Tal vez hubiera sido la variable el triple negativo si comparábamos los ER2 positivos en pre- y posmenopáusica, a ver cómo era el comportamiento, por ejemplo, del ER2 positivo en la premenopáusica versus el triple negativo en la premenopáusica o versus los luminales. Pero no me corresponde a mí porque ese no es el objetivo. Pero digo, acá la variable, y vemos los diferentes comportamientos, es en el estatus pre- y posmenopáusico o en la edad de las pacientes. Y en base a eso, lo que ya conocemos que es la agresividad, ¿no? Pero tal vez es otro estudio. El doctor Kassab pregunta, o le llama la atención, y esto nuevamente es algo descriptivo porque no es el grupo que decidió tratar la doctora, sino fue una recopilación de datos, pero está bien la observación. Menciona que le llamó la atención el bajo porcentaje de pacientes que recibieron quimioterapia no adyuvante, cuando a criterio de él deberían haber sido la mayoría. ¿Usted quiere comentar algo al respecto, doctora? No, en realidad son todos los datos que recopilamos en la base. La verdad es que es más descriptivo. O sea, no tengo la causa de por qué fue tan bajo el porcentaje. Uh-huh. La doctora Sabrina Barchuk, que está bastante empapada en tema de RCM, les quiere preguntar cómo calcularon la prevalencia de los cánceres triple negativos. ¿Qué consideraron en el denominador de las pacientes que tenían determinación de receptores estrogénicos, de progesterona y ER2? Sí. Porque como usted también lo dijo, y lo dice la doctora, hay muchas pacientes en RCM que no tienen determinado el ER2 y que porque fueron incluidas o tratadas antes del 2005. Entonces ella pregunta cuál fue el denominador para que les diera baja este número. Claro, la base de datos cuenta aproximadamente con 8.500 pacientes. Yo tomé todas las pacientes y de esas pacientes seleccioné las que tenían receptores hormonales negativos, ¿sí? Y que todas contaran con el HER. Había algunas que no tenían, tenían un HER dudoso, digamos, indefinido, y que se les realizó el FISH. Entonces a las que dieron negativos las incluí, y a las que no, no. Por eso en un momento en el Power yo describí que tenía 232 pacientes que no contaban con el HER, seguramente eran esas que fueron entre el 2000 y el 2005 que en la base no tenía ese dato. Si yo hubiera sumado esas pacientes llegaba a casi un 10%, que es el porcentaje que está publicado en la bibliografía. El doctor Staringer nuevamente le llama la atención cómo en el grupo de posmenopáusicas hubo más mastectomías aún con menor tamaño tumoral y menos intervención de ganglio centinela en las premenopáusicas. Pero nuevamente, esto es algo descriptivo, no sé si quiere hacer una observación. Lo que sí pregunta el doctor es si recuerda los esquemas de quimioterapia adyuvante utilizados. Yo creo que las mastectomías tienen que ver en relación al periodo en estudio. Seguramente fueron las primeras, porque como es muy amplio el tiempo el que tomé, que es de 2000 a 2017, quizá tenga que ver con eso. Y después sí, la mayoría de las pacientes realizaron antraciclinas y taxanos, solamente un 6% de las pacientes premenopáusicas realizó CMF y un 16% de las posmenopáusicas CMF. La mayoría antraciclinas y taxanos. Bien, gracias, doctora. Y el doctor Leonardo Scioca hace una pregunta realmente muy interesante, no creo que tenga la respuesta porque lo hubiera mencionado, y sería interesante saberlo, y si no, bueno, buscarlo. ¿Qué porcentaje de estas pacientes triple negativos de su análisis eran BRCA mutadas? Eso realmente es una pregunta interesante, pero creo que si no lo mencionó es porque no es una variable que encontraron. ¿Y por qué no estaba esa variable que era muy bajo el N? No, en realidad no estaba la variable BRCA mutado. Había una variable que era antecedentes personales de la paciente de cáncer, pero había mucha faltante de datos y no especificaba si era BRCA mutado o qué tipo de cáncer, o a qué tipo de antecedente personal. Uh-huh. Ese realmente sería un dato bueno para la justicia. Bueno, doctora, muchas gracias por su presentación. Bueno, gracias a todos ustedes, a los presentadores y a todos los asistentes. Esta es una primera experiencia, estamos todos
aprendiendo y sometiéndonos a esto, pero yo me voy, a pesar de que todo puede ser mejorable, me voy muy satisfecho con esta primera experiencia de esta sesión científica virtual o a distancia. Y gracias a la presencia de todos ustedes, que en el pico máximo creo que hemos sido 245, y en este momento somos, se me fue el dato, 238, así que no han sido muchos los que se han ido, hemos estado hasta el final. Así que les agradezco mucho y espero los aportes de todos ustedes para mejorar cualquier cosa que desde la sociedad podamos hacer para brindarles a todos los socios. Muchas gracias y buenas noches a todos.